Hola amigos, ¿cómo les va? Esta es una clase más de química simple, esta vez con el tema de las sales dobles. Estos son compuestos químicos formados por dos cationes y un anión. Como todos sabemos, las sales son productos químicos que provienen de la reacción química entre un ácido y una base. En el caso de las sales dobles, nosotros ya no tenemos solamente la intervención de una base, sino de dos bases que otorgan o que nos dan los dos cationes que contiene esta sal. Estas sales provienen de dos fuentes. La una cuando nosotros utilizamos ácidos hidrácidos, ¿sí? De fórmula HX, o cuando utilizamos ácidos oxácidos, en donde nosotros obtenemos el oxoanión y los dos cationes. Vamos a revisar de cada caso un ejemplo para que nosotros tengamos claro el panorama de este concepto. En primer lugar, utilicemos como fuente primaria de producción un ácido hidrácido. La fórmula general debería ser la siguiente. HX, que sería el ácido hidrácido, más M1OH más M2OH. Aquí nosotros vemos que estos dos hidróxidos son los que proveen los dos cationes que tiene esta sal, con lo cual la sal tendrá el catión 1, catión 2 y en este caso tendremos el anión simple. Obviamente más la producción de agua porque esta es una reacción de neutralización. Vamos a ver un ejemplo como el siguiente. Utilicemos ácido clorhídrico más, pongamos hidróxido de calcio y más hidróxido de sodio. De acuerdo a esta reacción química, nosotros deberíamos tener los dos cationes que proveen los hidróxidos, en este caso el calcio y el sodio. Calcio y sodio. Y el anión que proviene del ácido, en este caso será el anión cloruro, más el agua. Aquí vale recalcar una situación. Cuando yo escribo la fórmula de de una sal doble, yo lo que necesito hacer es considerar que debo escribir los cationes en orden alfabético de símbolos químicos. Entonces primero siempre va el calcio, luego el sodio, ¿sí? Y al final siempre se escribe el anión. Para saber exactamente con cuántas moléculas de calcio, cuántas de sodio, cuántas de cloro se conforma esta sal, yo debo averiguar el origen de sus valencias, sus números de oxidación. Y de acuerdo a los números de oxidación, yo puedo trabajar e intercambiar para establecer el equilibrio entre las moléculas y formar el compuesto. Es decir, en el ácido hidrácido nosotros sabemos que el cloro o el anión cloruro interviene con valencia -1, mientras que el hidrógeno lo hace con valencia +1. En el hidróxido de calcio, el grupo OH siempre tiene valencia -1, mientras que el calcio tiene valencia +2. Mientras en el hidróxido de sodio, el sodio tiene valencia +1, el OH -1. Las valencias que nos interesan para la conformación de la sal son solamente de los cationes y del anión. El anión cloruro -1, el catión calcio +2 y el catión sodio +1. Entonces nosotros ponemos aquí estos valores, +2 para el calcio, +1 para el sodio, -1 para el cloruro. Este procedimiento es sumamente simple y consiste en que yo sume los cationes o los elementos que tienen sus valencias en mayoría, en este caso los cationes, ¿sí? Se encuentran en mayoría, y sumo 2 más 1, 3 y divido para el anión. Entonces 2 más 1, 3 dividido para 1 a 3. ¿Sí? Es muy simple. Repito, sencillamente yo tomo los iones que se encuentran en mayoría, que en este caso son los positivos, o sea los cationes, los sumo y divido para el ion restante. Y ese producto de esa división va como subíndice del ion restante, del ion minoritario. Entonces ahí tenemos la sal doble. Ahora, existe otra forma de representar esta fórmula o de obtener esta fórmula, es decir, 3 cloros, un sodio y un calcio, y es a través de las estructuras de Lewis.
Las estructuras de Lewis lo que me ayudan es a ver los enlaces entre los iones, es decir, entre aniones y cationes, y luego establecer la diferencia de equilibrio entre las moléculas de hidrógeno y OH, de la siguiente manera. Escribimos el ácido clorhídrico, el cloro, un enlace de unión con un hidrógeno. Acá escribimos del otro lado los hidróxidos en columna. Tenemos 2 OHs por un átomo de calcio. Y para el hidróxido de sodio, un OH por el átomo de sodio. Luego, relacionamos hidrógenos con OHs para formar las moléculas de agua, neutralizando y obteniendo la mayor cantidad de moléculas de agua posible. Sin embargo, aquí vemos que nos sobran 2 grupos OH y esto se soluciona agregando más ácido a esta reacción. Entonces ponemos más ácido clorhídrico y otro ácido clorhídrico acá para poder neutralizar las moléculas de OH libres. Entonces acá tenemos esta neutralización y acá otra más y formamos ya 3 moléculas de agua. La idea es de que en este intercambio no deban quedar sobrando ni iones hidrógeno ni iones OH, de tal manera que nos queden solo los cationes metálicos y el anión o los aniones no metálicos. En este caso vemos que la fórmula o la sal final obtendrá una molécula de calcio, una de sodio, aquí tenemos una de calcio, una de sodio, y 3 cloruros, 1, 2, 3 cloruros, lo cual comprobamos con lo que hicimos en el método anterior, ¿sí? Entonces, inclusive este método nos sirve para balancear directamente la ecuación. ¿Por qué? Porque vemos que se han formado ¿cuántas moléculas de agua? De acuerdo a esta interacción, tenemos 1, 2, 3 moléculas de agua, lo cual le coloco acá. Para ello utilicé solamente un hidróxido de calcio, un hidróxido de sodio y utilicé 3 ácidos clorhídricos, 1, 2 y 3, con lo cual queda ya directamente balanceada la ecuación química. Vamos ahora con la nomenclatura. Normalmente la UPAC ha decidido de que se utilice un solo nombre para este tipo de compuestos, para las sales dobles. Sin embargo, en institutos educativos, en colegios, todavía se siguen utilizando las otras nomenclaturas, que son la nomenclatura stock y la nomenclatura antigua, además de la sistemática, ya que la UPAC solo admite la sistemática. Sin embargo, yo les voy a indicar los 3 nombres para que ustedes tengan conocimiento de esto, pero no se olviden, la UPAC solamente admite la nomenclatura sistemática. Vamos a ver cuál sería el nombre tradicional. El nombre tradicional de este compuesto tiene que mencionar, primero, el anión. El anión es el cloro, el cloruro, entonces le llamamos cloruro. Luego le agregamos la palabra que me da el carácter de esta sal, que es decir, una sal doble, por lo tanto le agrego la palabra doble, cloruro doble. Y luego mencionó los cationes, en el mismo orden en el que los escribí, es decir, cloruro doble de calcio y sodio. Nomenclatura stock. Recuerden que aquí esta nomenclatura se caracteriza por utilizar las valencias o los números de oxidación de los cationes. En este caso vendría a ser cloruro de calcio y sodio. Seguramente se preguntarán, ¿por qué no estoy utilizando las valencias en números romanos? Bueno, es que el calcio y el sodio son elementos monovalentes, es decir, tienen una sola valencia, un solo número de oxidación, por lo tanto no hace falta escribir en números romanos las valencias de estos elementos. Si fuera el hierro o si fuera el cobre, por ejemplo, entonces ahí sí estaríamos en la obligación de escribir entre paréntesis después del nombre el número de oxidación correspondiente a cada uno. Por ejemplo, de hierro 2,
de hierro 3 y cobre 2 o cobre 1, lo que corresponda para cada caso. Nótese que aquí no utilizo el término doble, porque esta palabra doble es solamente perteneciente a la nomenclatura tradicional. Cloruro doble de calcio y sodio para la tradicional, pero para el stock ya suprimimos la palabra doble y solamente utilizamos cloruro de calcio y sodio. Con números romanos las valencias, si es que fueran elementos multivalentes o polivalentes. Y la nomenclatura sistemática, que es la más aceptada por la IUPAC, tiene el siguiente nombre. Recuerden que en la nomenclatura sistemática siempre se caracteriza porque mencionamos átomo por átomo y elemento por elemento, es decir, utilizando prefijos de cantidad de los iones. En este caso, primero menciono el anión. El anión es cloruro y como hay 3 cloruros, entonces le digo tricloruro de calcio y sodio. Tricloruro de calcio y sodio. Si yo tuviera 2 átomos de calcio, tendría que decir tricloruro de dicalcio y sodio. Pero como hay uno solo, se utiliza solamente el nombre calcio. No es permitido aquí utilizar el término monocalcio. Para los cationes, no. Pero sí utilizamos el término mono, el prefijo mono, para los aniones. En este caso, tricloruro, porque hay 3 cloros. Si hubiera un solo cloro, aquí sí estoy en obligación de utilizar el término mono, el prefijo mono. Monocloruro de calcio y sodio. Pero como hay 3, utilizo tricloruro. Repito, en el calcio y en el sodio no se utiliza el prefijo mono. Así haya un solo calcio y un solo sodio. Solamente calcio y sodio. Creo que con esto queda bastante claro la nomenclatura y la formulación de las sales dobles provenientes de ácidos hidrácidos. Ahora vamos a utilizar un ejemplo con el otro tipo de sales dobles, es decir, aquellas que provengan de ácidos oxácidos. Bien, borro esta pizarra para proceder con el siguiente ejemplo. En este caso tendría que utilizar o cambiar solamente esta parte, ¿sí? Es decir, aquí voy a utilizar ahora un ácido oxácido, HXO, que es la fórmula general que representa un ácido oxácido. Voy a tener como producto una sal doble con un oxoanión, es decir, el metal 1, metal 2 y el oxoanión. Esa sería la diferencia con la sal anterior, ahora utilizando un oxoanión. Ejemplo, utilizando ácido sulfúrico más, pongamos en este caso hidróxido cúprico, más hidróxido plúmbico, obtenemos un compuesto químico con 2 cationes, que sería el cobre, el plomo. Recuerden que debo escribirlos en orden alfabético de símbolos químicos, no en orden alfabético de nombres, sino en orden alfabético de símbolos químicos. Entonces acá tendríamos que poner el anión sulfato más el agua. Recuerden aquí una cosa. Nosotros cuando utilizamos el ácido sulfúrico, recuerden que la fórmula se puede conformar utilizando el anión sulfato, que tiene valencia -2, y el catión hidrógeno, ¿sí? Entonces intercambiamos el -2 del sulfato, que viene a parar acá como subíndice del hidrógeno, y la valencia del hidrógeno, que es +1, que viene a parar acá como subíndice del sulfato, que en este caso no se escribe entre paréntesis porque ese subíndice 1 no es necesario escribirlo en química, ¿sí? Entonces acá tenemos el hidróxido cúprico porque estamos utilizando la valencia mayor del cobre. Entonces vamos a ver ahora, como este método, el primer método que vamos a emplear para obtener la sal doble, tiene que utilizar los cationes, las valencias o los números de oxidación de iones y cationes, ¿sí? Entonces deberíamos utilizar +2 para el cobre, +4 para el plomo
Fácil darse cuenta, ¿no? Por la escritura. Cuatro moléculas de OH que provienen de la valencia de plomo, dos moléculas de OH que proviene justamente de la valencia del cobre. El sulfato, el anión sulfato, al tener dos hidrógenos significa que tiene valencia -2. Entonces utilizamos los cationes y el anión para formar esta sal. Recuerden que el hidrógeno y los OHs, estos van a formar agua. Por lo tanto, yo dejo al resto de iones de esos compuestos químicos formar la sal. Entonces aquí tengo catión cúprico +2, catión plúmbico +4, anión sulfato -2. Como los iones que se encuentran en mayoría son los cationes, sumo ambos. Cobre +2, plomo +4. +2 y +4 es +6. Divido para la valencia del anión, 6 para 2 a 3. Esto será entonces ahora el subíndice del sulfato. Entonces ya tenemos la fórmula de la sal doble. Ahora, vamos a ver la misma conformación, cómo conformamos este compuesto químico, pero esta vez vamos a utilizar las estructuras de Lewis o estructuras de Lewis, como ustedes la quieran llamar, utilizando los enlaces entre iones, es decir, entre cationes y aniones. Voy a escribir el ácido sulfúrico. Por cada sulfato, 2 hidrógenos. Al frente pongo los hidróxidos. El cúprico, con 2 OHs por cada átomo de cobre. El hidróxido plúmbico con sus 4 OHs por cada molécula de plomo. Es decir, el plomo va a trabajar aquí con 4 enlaces. Y procedemos entonces a hacer la neutralización de las moléculas de hidrógeno con los grupos OH para formar el agua. Entonces, en este caso tenemos aquí la primera molécula de agua, acá la segunda, pero nos quedan sobrando 4 grupos OH, los cuales debo neutralizarlos utilizando una molécula más de ácido sulfúrico, que neutralizaría estos 2 grupos OH de acá. Y como me quedan sobrando todavía 2 grupos OH, y eso no debe quedar, entonces utilizamos otra molécula de ácido sulfúrico. Con lo cual neutralizamos los 2 grupos OH restantes. Y me queda de esta manera. Entonces, como ven, la molécula de la sal contiene un átomo de cobre, un átomo de plomo, un cobre, un plomo, y 3 sulfatos. Veamos si es cierto. Aquí tenemos 1, 2, 3. Es verdad, 3 sulfatos. Entonces cualquiera de esos métodos me sirve para formar la sal doble. Solamente que aquí nosotros tendríamos la diferencia de que en el método de la estructura de Lewis yo puedo ya directamente hasta balancear la ecuación. Es decir, como aquí he formado moléculas de agua, ¿cuántas de ellas están? Entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 moléculas de agua se han formado en este proceso, utilizando un hidróxido cúprico, un hidróxido plúmbico y 3 ácidos sulfúricos. Aquí están 1, 2 y 3 ácidos sulfúricos, con lo cual la ecuación queda ya directamente balanceada. Recuerden que aquí el coeficiente 1 no suele escribirse, sino que para efectos de entender el proceso que estamos realizando nosotros, colocamos estos coeficientes que no son necesario ubicarlos cuando el coeficiente es 1. Vamos con los nombres ahora. Veamos el nombre tradicional. Al igual que en el caso anterior, la nomenclatura de las sales dobles que provienen de oxoaniones también tienen como nomenclatura única la sistemática. Sin embargo, les voy a indicar las otras 2 nomenclaturas para efectos de que si en su instituto o colegio les enseñan estas nomenclaturas obligatoriamente, pues ustedes puedan tener conocimiento de cómo se utilizan estos nombres para estos casos. El nombre tradicional sería, primero utilizo el nombre del anión. El anión es sulfato.
Luego utilizo el término doble, que me da la característica de esta sal. Entonces, sulfato doble de. Utilizo la preposición de. Menciono el nombre de los cationes en el orden en que fueron escritos, es decir, en el orden alfabético de símbolos químicos. Sulfato doble de cobre. Perdón, aquí no podría utilizar solamente de cobre. ¿Por qué? Porque sencillamente el cobre tiene dos valencias. Y aquí estamos utilizando la valencia mayor, por lo tanto sería sulfato doble cúprico. Fíjense el sufijo ico para el mayor. Y plúmbico, porque el plomo también utilizó su valencia mayor. Sulfato doble, cúprico y plúmbico, en orden alfabético de símbolos químicos. Nombre stock. En el nombre stock, recuerden, utilizamos las valencias de los cationes entre paréntesis y con los números romanos, ¿sí? Entonces, en este caso sería sulfato. Recuerden, ya no utilizo el término doble porque esto es un término solamente perteneciente a la nomenclatura tradicional. En el stock ya suprimo la palabra doble y solamente pongo sulfato de, aquí sí la preposición de, cobre. Recuerden, en el orden en el que fueron escritos. Cobre 2, porque utilicé la valencia 2, y plomo 4. Ahora, para el nombre sistemático, que es el aceptado por la UPAC, voy a utilizar los prefijos de cantidad que sean correspondientes a cada ion. Entonces, en este caso comienzo con el anión. Como el anión es sulfato y se repite 3 veces, yo debo utilizar el término tris. ¿Por qué tris? Porque el anión se repite 3 veces. Esta terminología es usada comúnmente cuando un oxoanión se repite más de 2 veces. Por ejemplo, si se repite 2 veces, yo utilizo el término bis. Si se repite 3 veces, tris. Si se repite 4 veces, tetraquis. Si se repite 5 veces, pentaquis. Si se repite 6 veces, hexaquis. Si se repite 7 veces, heptaquis. Bien, recuerden, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo la letra de una canción y nos topamos con que una estrofa se repite 2 veces, utilizamos el término bis. Cuando vemos entre paréntesis que nos dice bis, sabemos que hay que repetir 2 veces esa estrofa. Algo más o menos parecido ocurre con esto, ¿no? Se repite 2 veces el anión, yo le digo bis. En este caso, como se repite 3 veces, le digo tris. ¿Sí? Entonces acá está tris. Y luego empiezo a nombrar átomo por átomo y elemento por elemento dentro del paréntesis. 4 oxígenos significa tetra, óxido, sulfato, porque ahora estoy nombrando al azufre. Tris, tetraóxido, sulfato. Ahora utilizo la preposición de, en el mismo orden en el que fueron escritos, cobre y plomo. Esto sería todo en cuanto a las sales dobles. Recuerden ustedes, el término tris solamente para cuando el anión, el oxoanión, ¿sí? Solo para el oxoanión se repite más de 2 veces. Utilizando esta terminología, yo puedo utilizar el término tris para este caso. Y en el caso del oxígeno ya no utilizaría, por ejemplo, tetraquis, porque esto es solo para los oxoaniones, todos los oxoaniones. Cuando es por elemento individual, entonces utilizo el término tetra. Tri, tetra, penta, hexa, hepta, etc. Bien, ahí tienen ustedes
entonces la formulación y nomenclatura de las sales dobles provenientes de ácidos oxácidos. Eso es todo por hoy. No olviden, amigos, escribirme, darme su like y suscribirse a mi canal, que estaré subiendo más videos con temas de química, como además de formulación y nomenclatura inorgánica, también formulación y nomenclatura orgánica. Estaré subiendo temas sobre estequiometría química, sobre leyes de los gases, etc. Esto es química simple y recuerden, todo esto es muy simple. Muchas gracias.